abogado penalista. Julio Hernández Barros, buenas tardes. Tocayo, querido, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, te saludo con mucho afecto, igual que todo el directo auditorio. Gracias, tocayo, pues de la Comisión Nacional de Víctimas en la que estabas, ahora en ejercicio profesional a la defensa de Rosario Robles. ¿Cómo va todo, Julio Hernández Barros, tocayo? Mira, Tocayo, la realidad es que, bueno, pues no cambia mi situación porque estamos ante la defensa de una víctima de la violación de derechos humanos. Recibimos hace unos días un citatorio de un juez federal para que nos presentáramos en el Reclusorio Sur a comparecer, a responder de hechos que no se nos dieron a conocer, absolutamente, ni siquiera en título, como ahora por lo menos aparece, ¿no?, como un ejercicio indebido del servicio público. No decía ni siquiera eso el citatorio, y lo triste es que nos enteramos a través de los medios de comunicación, bueno, pues que se trata de estos hechos por los que hay que responder, y bueno, pues con una serie de violaciones al debido proceso de Rosario. No hemos sido oídos ni vencidos en un proceso legalmente establecido, no se nos ha dado acceso a la carpeta de investigación, no sabemos concretamente cuáles son los hechos que se le imputan, y prácticamente, bueno, pues estamos en la nada jurídica en este caso, como si estuviéramos en esos juicios, me imagino yo, de la Edad Media, en donde encapuchados juzgaban a las personas y no había más que el dicho de alguien para señalarte con el dedo y ya considerarte culpable en un proceso pues de orden mediático, en donde se le dio preferencia a la opinión pública que al propio imputado, tocayo. Un libro sobre la estafa maestra, una investigación profunda, documentada y premiada, en la cual se involucra de manera abierta a Rosario Robles en su paso por 2 secretarías del gobierno peñista, pero lo que tú invocas es pues el debido proceso en el cual no se han cumplido las formalidades jurídicas necesarias, tocayo. En la forma, pero si quieres también podemos tocar el fondo. Yo te puedo decir que en todos los contratos que ha celebrado la Secretaría de Desarrollo Social y la Secretaría, la SEDATU, en el tiempo en que Rosario Robles fue secretaria, tienen entregables, es decir, que los contratos se hicieron para los fines que efectivamente dicen los contratos, y que los productos o los servicios que decían esos contratos se entregaron de acuerdo con las especificaciones de los contratos y también de acuerdo con los montos del mercado, ¿no? Nunca hubo un sobreprecio, ni siquiera la Auditoría Superior de la Federación pudo probar que hubiese algún sobreprecio en estos contratos. Y más allá de eso, que es importante, déjame decirte que eso lo digo como algo al margen, porque la realidad es que ninguno de esos contratos fue suscrito por Rosario Robles y ninguno de esos contratos fue ordenado o consentido por Rosario Robles, sino que fueron motivo de la propia necesidad del servicio público, de las secretarías y de las personas que lo suscribieron para mantener activa, por así decirlo, y cumpliendo su función a las secretarías, y cada uno de estos servidores públicos, en su caso, pues deberá de ser responsable de esos contratos que suscribió y que se suscribieron sin el aval, sin el permiso, y mucho menos nunca fueron suscritos por ella, ¿no? ¿No tiene sustento respecto a la señora Rosario Robles Berlanga toda esa investigación con la etiqueta estafa maestra, tocayo? No la tiene, tocayo, te lo digo de corazón, Munadora en la investigación que hace, que a mí me parece que en partes abandona las matemáticas y se va más por el hígado, pero aún así ninguna imputación le hace directamente a Rosario Robles, y de las más de 20 auditorías que hay en la Auditoría Superior de la Federación, en ninguna se menciona siquiera su nombre, a pesar de que se mencionan decenas de nombres de servidores públicos, en ninguna se menciona el nombre de Rosario Robles como responsable de alguna omisión siquiera o de alguna falta de supervisión, de manera que no hay imputaciones por parte de la Auditoría Superior de la Federación en su contra, por lo menos en las auditorías, no sé, en la prensa pudiera haber, porque este asunto se ha manejado más de forma mediática que de forma jurídica, ¿no? Es increíble que nosotros nos enteremos de que ¿Sí?
ustedes, tocayo, por la prensa, y no por la Fiscalía, que es la encargada de habernos dicho eso, en una violación al debido proceso, ¿no? Porque el nuevo sistema de enjuiciamiento penal, bueno, pues preconiza precisamente que el imputado tenga pruebas, que las carpetas de investigaciones sean abiertas para ellos, que tengan el derecho a acudir a ellas, a defenderse, a presentar sus pruebas. Nunca nos dieron a conocer la existencia de una carpeta de investigación, nunca nos citaron en la Fiscalía para declarar, nunca se nos ha permitido ofrecer pruebas de descargo. Es más, a estas alturas, tocayo, no sabemos cuál es la imputación que se le hace a Rosario Robles, cuáles son los hechos por los que se pidió la citación, y en general no conocemos absolutamente nada de la carpeta. No ha sido ella oída ni vencida por la autoridad en este caso. Bueno, pero es una audiencia inicial, ¿no? Pero ni siquiera para esta audiencia inicial tenemos conocimiento. Es decir, que antes de la audiencia inicial hubo una carpeta de investigación a las que se nos negó el acceso simplemente por hacerlo de forma oscura. En la mayoría de las carpetas de investigación, casi en la totalidad, en la actualidad, pues se le cita al imputado para que declare en la propia carpeta antes de judicializarla, para que ofrezca sus pruebas, y ya después de eso pues se decide si se judicializa o no. En estos casos, con total oscurantía, en la opacidad, en la negación de los derechos, se judicializó una carpeta en la que nunca se le citó, en la que nunca se le llamó, en la que nunca se le pidió declaración y en la que nunca se le dio oportunidad de probar su inocencia, ¿no? Estoy hablando con Julio Hernández Barros, quien es el representante legal de Rosario Robles. Julio Hernández Barros, ¿va a estar personalmente la señora Robles Berlanga en la audiencia inicial programada para el 8 de agosto? Sí, la respuesta categórica es sí. La idea de esta defensa que yo represento es que se presente, que con la cara en alto y dando, como siempre, la cara hacia los problemas, bueno, se presente Rosario Robles con la gran garantía que tenemos de su inocencia, de que sabemos que ella no tiene nada que ver, y con esa carta abierta que ha sido su proceder. Ella ha sido investigada por la Secretaría de la Función Pública exhaustivamente y no se encontró un solo peso de discrepancia entre lo declarado por ella y sus ingresos y sus cuentas y sus tarjetas de crédito. Fue una investigación que incluso terminó ya en este sexenio y en donde no se encontró ni un solo peso de discrepancia, de manera que tenemos toda la seguridad de su inocencia y con esa seguridad nos vamos a presentar el día 8, a menos que hubiera algún hecho que no nos garantizara la imparcialidad del proceso o que no garantizara su seguridad personal. Pero fuera de eso, la idea de esta defensa, te lo digo, tocayo, es presentarla y enfrentarlo y demostrarle a la autoridad judicial la inocencia de Rosario. ¿Tiene la señora Robles Berlanga algún viaje al extranjero programado o en puerta? Mira, que yo sepa no, y ella no está prófuga, no está huyendo, está haciendo su vida normal, y la idea es que estemos presentes el día 8, ¿no? ¿Queda la sensación, es mi pregunta final, Julio Hernández Barros, queda la sensación de que es una perseguida política? Mira, yo no sé si sea una perseguida política, tocayo. Realmente a mí me contratan para hacerme cargo de la parte jurídica y sí, desde ahí te puedo decir que hay una flagrante y sistemática violación a sus derechos humanos, que ha habido una violación al debido proceso y que esto será denunciado ante una autoridad judicial. No estamos conformes con la forma de esto, pero en cuanto al fondo, pues tenemos todos los elementos para acreditar el adecuado proceder de Rosario Robles, su función de acuerdo a derecho, apegado a las normas de nuestro país, a la Constitución, ¿no? Bien, bueno, pues muchas gracias, Julio Hernández Barros, representante legal de la señora Rosario Robles Berlanga. Gracias, tocayo. Con mi cariño.